La tradición oral abarca una inmensa variedad de formas habladas, como son los proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, mitos, cantos, poemas épicos, plegarias, canciones, representaciones dramáticas, leyendas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Fundamentalmente, mantienen vivas las culturas. Al transmitirse verbalmente las expresiones y tradiciones orales suelen variar mucho. Los retratos son una combinación de imitación e improvisación y creación, que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sea una forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena interrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación. Esta es la historia de mi familia, la familia Muñoz. Somos originarios de Quetzaltenango. Mi papá Pedro, mi madre María de Muñoz, mis hermanas Sofía de 11 años, Camila de 6 y yo, Andrea de 15. Mi papá era médico de profesión y amigo del ministro de Salud de Guatemala. Por varios años había trabajado en el hospital de Quetzaltenango, hasta que en enero es llamado a trasladarse a la capital para ocupar un puesto importante en el ministerio. Todos están muy contentos por esta oportunidad. Todos estaban contentos con la idea menos yo, pues tenía que dejar a mis amigos en Shela. Al llegar a la ciudad de Guatemala, nos llevan a la casa que nos ha preparado el señor ministro. Se trata de una casa muy grande y hermosa, frente a la iglesia Yurrita en la zona 4 capital. Mi familia está muy entusiasmada. Mis hermanitas entran corriendo a la casa para explorarla. Mis padres, sonrientes, sienten con esperanza una nueva etapa muy prometedora. Yo, por otro lado, estoy molesta, frustrada por tener que vivir tan alejada de mis amigos. Sofía y Camila ya han elegido sus habitaciones en el segundo piso de la casa, mientras mamá y papá dan una vuelta por la cocina, comedor y sala, antes de conocer la habitación principal. La casa está amueblada, pero como no ha sido habitada en mucho tiempo, todo está cubierto por mantas y hay mucho polvo por todas partes, por lo que comenzamos a limpiar todo. Entre la decoración de la sala encontramos un lindo cuadro del paisaje de Antigua. El cuadro era muy grande. En otro cuadro se encontraba una carpa de un circo y un espeluznante payaso. El cuadro es tan horrible que a todos les causa incomodidad, pues tenía una sonrisa maquiavélica y un puño cerrado. Todos querían que el cuadro a la basura, pero yo quería quedarme con él, para molestar a mis padres por haberme obligado a mudarme a la ciudad de Guatemala. Papá y mamá me permitieron quedarme con el cuadro, pero me dijeron que lo colgaré en mi habitación para no tener que verlo. Esto me tranquilizó un poco. En la noche disfrutamos de una magnífica cena. Lo teníamos bien merecido, después de un largo viaje y de limpiar toda la casa. La mañana siguiente empieza muy diferente. Papá se despertó muy temprano. No despertó a nadie ya que todos estábamos muy cansadas. Poco a poco nos fuimos despertando. Primero fue Sofía, después desperté yo y por último Camila. Preparamos el desayuno con papá y mis hermanitas. Después de arreglar la mesa, Camila fue a despertar a mamá, pero regresa un poco preocupada porque mamá no despertaba. Papá sube y unos segundos después se escucha un grito desesperado. Después de casi 20 años de matrimonio, mamá fallece. Mis hermanitas y yo no podemos creerlo. Abrazamos a mamá entre lágrimas y lamentos. La situación es demasiado para mí y corro a mi habitación a llorar y maldecir al mundo por haber perdido a mi mamá. En ese momento no presté atención al cuadro del payaso. Su puño ya no está cerrado. Tenía un dedo arriba. Unos días después del velorio, Sofía sufre una enfermedad respiratoria. Papá intenta hacer lo posible por curarla, pero los síntomas de Sofía son muy extraños, así que decide llevarla al hospital. El caso de Sofía es muy complicado y fallece 2 días después. Papá llama a casa. Yo estaba con Camila jugando en un pequeño estanque que estaba en el jardín de la casa. Con un nudo en la garganta, papá me da la noticia que Sofía ha muerto, debido a su enfermedad. Para no preocupar a Camila, me voy a llorar a mi cuarto. Lloré tanto que me quedé dormida. Unas horas después, papá vuelve a llamar para saber cómo estamos. Aún adormitada, me siento en mi cama y lo primero que veo es el cuadro del payaso.
ahora tiene 2 dedos levantados. Me parece extraño, pero no le pongo mucha atención. Mi teléfono sigue sonando. Respondo la llamada y es papá. Me pregunta si Camila está bien y si está triste por la noticia. En ese momento recuerdo que dejé sola a Camila cerca del estanque. Corro al jardín para ver si está bien y veo flotando boca abajo el cuerpo de Camila en el estanque. Con una expresión horrorizada le digo a mi papá lo que sucedió. Él me respondió que iría a casa lo más pronto posible. Papá regresa para salvar la vida de Camila, pero pierde el control del auto y se estrella con un poste de luz que está en la esquina de la casa. Escuché un fuerte impacto en la esquina de la casa y salí a ver qué era lo que estaba pasando desde la ventana de mi habitación. Ahí veo cómo se cae la puerta del carro. Tras de ella, el cuerpo de mi papá se desliza ya sin vida al asfalto. Horrorizada doy un grito. Por unos segundos respiro, esperando que todo sea un mal sueño. Enseguida escucho una risa tenebrosa. Es el cuadro del payaso cobrando vida. Levanta un cuarto dedo y con un susurro me dice: "Solo falta uno". El miedo se apoderó de mí y corrí a la iglesia Yurrita. Pasé rezando 1 hora. En las calles escuché sirenas y muchos curiosos cerca de mi casa. Caminé lentamente hacia allá, con una mirada perdida, mi cuerpo temblando, y repetía una y otra vez esta frase: "Ahora va el maldito payaso, ahora va el maldito payaso, ahora va el maldito payaso". Cuando llegué, la policía tenía rodeado el lugar. Entré corriendo a mi habitación e intenté quemar el cuadro, pero no pude. Los policías me detuvieron porque creían que yo había estado involucrada en el asesinato de mi familia. Me llevaron al hospital y un grupo de médicos determinaron que tenía un fuerte trastorno psiquiátrico, por lo que fui internada en un manicomio cerca del preventivo de la zona 18. Nadie creía mi historia, y era tal mi desesperación que 3 días después me encontraron colgada en la celda que me tenía. Ahora el cuadro del payaso tenía los 5 dedos levantados. Lo más preocupante es que la historia no termina ahí. Mis tíos, don Esteban y doña Celia, llegan a la capital desde Quetzaltenango para recoger nuestros bienes, que han sido empaquetados por órdenes del señor ministro. Al regresar a Shela desempacan todo y encuentran el cuadro del payaso, que tiene 5 dedos levantados. Recuerdan mi ridícula historia y que debería tener únicamente 4 dedos levantados. La familia entra en pánico e intenta quemar el cuadro, pero el fuego no le hace ningún daño. Intentan romperlo, pero el lienzo no se rasga. Deciden finalmente sacarlo a la calle, para que la maldición no caiga en su hogar. Pocas horas después, alguien toca a la puerta, y tío Esteban abre. Frente a él, una persona de avanzada edad y ropa religiosa pregunta si el cuadro está a la venta. Tío Esteban le dice que no está a la venta, pero es libre de llevárselo si lo desea. El cura le agradece y se retira. Mi tío mira aliviado cómo el cura se aleja con el cuadro maldito, que el payaso ahora tiene la mano nuevamente empuñada, como si la cuenta hubiera reiniciado. Semanas después, en las noticias se anuncia el asesinato del cura Óscar Romero, en la región montañosa de la Sierra Madre Occidental, cerca de los campos de cultivo de amapola. Tío Esteban reconoce el rostro y le dice a su esposa, la tía Celia, que ese es el cura a quien le había regalado el cuadro. La historia del misterioso payaso se propaga entonces en Guatemala, para convertirse en una leyenda urbana que trasciende las fronteras centroamericanas. A la fecha no se sabe qué ocurrió con el cuadro del payaso. Algunos piensan que pudo haber sido robado por los narcotraficantes de la región para fines siniestros. Otros piensan que fue enviado al Vaticano tras la muerte del cura para ser estudiado. Incluso hay quienes piensan que fue adquirido en una subasta por un millonario asiático. La teoría más aceptada sobre la historia real del cuadro es que regresó a su familia original. La leyenda dice que el payaso fue pintado por Rosemary Kennedy en 1941 como una maldición hacia su familia. Tras ser sometida a una fallida lobotomía por su padre, lo cual agravó sus trastornos psicológicos y la obligó a permanecer encerrada el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Rosemary murió en el 2005. Interesantemente, las tragedias en la familia Kennedy se interrumpen en 1975 y no fue hasta 1984 que volvieron a ocurrirle desgracias a esta familia.
exactamente la época en la que el cuadro había estado en Guatemala y en El Salvador. Desde entonces la familia Kennedy continúa sufriendo extrañas muertes, la última de las cuales sucedió en mayo y en junio del 2012. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que previvan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de los ancianos y los jóvenes, de narrar relatos en las escuelas y en el hogar. La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante en las celebraciones festivas y culturales, y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar a la creación de nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de la creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. Actualmente se pueden grabar por medio de audiovisuales elementos expresivos únicos en su género. Los medios de comunicación de masas y las tecnologías son parte de la formación que puede servir para conservar e incluso fortalecer las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre las más amplias audiencias.